Saludos y bienvenidos al curso de análisis no lineal de estructura, clase número 9. En la clase pasada vimos, ¿verdad?, elementos finitos de pared, en específico el elemento en camada de cáscara, que nos sirve para modelar paredes de hormigón, considerando los efectos no lineales y considerando también acoplamiento de flexión y deformaciones cortantes. Todavía nos falta ver un ejemplo en SAP 2000, pero vamos a seguir con la unidad 8 y vamos a hablar de las zonas de panel. Y luego, después de que terminemos de ver cómo uno modela las zonas de panel, que son, ¿verdad?, las conexiones entre vigas y columnas, pues entramos al programa SAP 2000 y vemos cómo modelamos tanto las paredes como las conexiones de panel, ¿verdad?, que son en ambos casos bastante sencillos en el programa. Así que vamos a dejar eso para más tarde. Ahora mismo, pues estamos hablando, ¿verdad?, ya sabemos modelar, sabemos maneras de modelar las columnas y las paredes. Y en el caso de los pórticos, pues además de modelar las columnas y las vigas, ¿verdad?, donde una manera de modelarlas es concentrando el comportamiento no lineal en resorte. En los extremos, típicamente, si entendemos que se va a formar la no linealidad, ¿verdad?, porque los momentos máximos en vigas y columnas por lo general ocurren en los extremos. Pero también nos está quedando que tenemos que hacer, si es que tenemos que hacer algo en esta zona, que es lo que llamamos la zona de panel o la junta o la conexión, ¿verdad? En general, cuando ellos hablan de zona de panel, los códigos pues se refieren más a cero. Pero básicamente es esa zona donde se encuentra la conexión de las vigas y las columnas. Generalmente lo que hacemos, ¿verdad?, cuando hacemos un modelo de pórtico, es que usamos modelos de pórtico y en un nodo conectamos el elemento de pórtico que está en la línea de centro, ¿verdad?, o en el centroide de la sección real en 3 dimensiones. Y cuando uno hace análisis elásticos y sobre todo antes, cuando los programas no tenían modelos para modelar la zona de panel, pues el hecho de modelar la parte que está dentro de la conexión con el mismo elemento de pórtico, se decía que era la manera aproximada de considerar las deformaciones del panel en el análisis. Por un lado, considerar las deformaciones en el panel es importante para el drift, ¿verdad?, para el desplazamiento relativo del edificio, ¿verdad? Si uno tiene un pórtico, estoy asumiendo como si las vigas fueran infinitamente rígidas, que no necesariamente es el caso, pero pues nosotros, ¿verdad?, queremos controlar esos desplazamientos que ocurren en cada piso. Y el drift, ¿verdad?, pues sería ese desplazamiento entre ese largo. En inglés, ¿verdad?, le decimos drift. En español, ¿verdad?, es el desplazamiento relativo entre pisos. Y obviamente esas deformaciones van a tener un impacto grande en eso. Por otro lado, si el panel es bien rígido y uno lo modela de esta manera, pues uno se está yendo del lado conservador. Pero a la vez, en el caso dinámico, también va a afectar el periodo de la estructura, ¿verdad? Porque si esto es más rígido que como uno lo está modelando, pues afectaría el periodo. Uno podría estimar que quizás no es conservador en términos de la fuerza, porque una junta más rígida daría periodos mayores y periodos mayores, ¿verdad? Y no se preocupen, ¿verdad? No vamos a hablar mucho de dinámica, pero el espectro de diseño típicamente es así. Y a medida que el periodo
perdón, si uno la modela de esta manera, pues el periodo va en esta dirección, ¿verdad? Si uno la modelara rígida, el periodo iría en esta dirección y podría ser que las fuerzas cortantes, ¿verdad? Esta es la aceleración, fueran mayores a medida que el periodo es más corto. Pero eso depende en qué zona estemos, ¿verdad? Así que impactaría esas cosas y también impactaría cómo se distribuyen las fuerzas entre vigas y columnas. Vamos a ver qué nos dice primero los códigos y ¿verdad? Vamos a enfocarnos en AC4113, pero también vamos a repasar lo que decían los códigos viejos. Vamos primero al código más viejo del 96, el ATC40. Recuérdense que ambos códigos se encuentran gratis en el internet. En este caso, el que no se encuentra es AC4113. El ATC40 básicamente dice que si la junta es más resistente que los elementos adyacentes, se puede modelar como zona rígida. Hay que recordarse que el ATC40 solamente se limita a estructuras de hormigón reforzado. Y de hecho, estamos hablando, todo lo de este curso, estamos hablando de vigas columnas cuando no hay paredes de relleno entre medio. De eso vamos a hablar un poquito más tarde. Básicamente, si el diseño es moderno, ¿verdad? Uno se asegura, y vamos a repasar eso hoy también, pero si el diseño de capacidad que uno hace típicamente en un diseño moderno, donde uno se asegura que la columna la conexión no falle, antes de que se formen las rótulas plásticas en las vigas, en ese caso, ¿verdad? Uno lo puede modelar como brazos rígidos. Eso es lo que decía el ATC40. FEMA 356. Deme un segundo que se me movió la página. FEMA 356 nos dice en un capítulo general de modelación, ¿verdad? Que es el capítulo 3, que si la conexión es más débil, menos dúctil o contribuye en más de 10% a las fuerzas en la conexión o deformaciones, pues se debe modelar, ¿verdad? Si no, no es necesario modelarla. De la manera que yo entiendo esto, es similar a lo que dice acá. Si la conexión es más fuerte, podemos ver que ese es el caso que contribuye más de 10% a las fuerzas en la conexión, pues podríamos modelarlo como brazos rígidos. Si la conexión es más débil y contribuye mucho a las deformaciones, pues tendríamos que modelarla de una manera explícita, la relación momento-rotación o cortante-rotación o con algún modelo, ¿verdad? Y SAP tiene modelos para modelar la deformación en las zonas de panel. Así que hasta cierto punto es similar. En acero es un poquito más, en el capítulo de acero es un poquito más explícito y básicamente nos dice que si la capacidad en cortante excede la capacidad de las vigas en flexión, y esto es interesante y lo vamos a ver cómo comparamos capacidad en cortante con flexión en las vigas, y la rigidez de la zona de panel es por lo menos 10 veces más rígida que la rigidez de flexión de la viga, entonces no tenemos que modelar directamente el panel, pero podemos poner brazos rígidos, o sea que la podemos modelar como una zona infinitamente rígida. En otro caso, ¿verdad? Si no se cumple esto, podríamos modelarlo, como habíamos dicho ya, que se hace típicamente en análisis en diseño elástico, donde modelamos la viga y la columna hasta el centro valiendo la redundancia de la viga y la columna. O sea, que usando este tipo de modelo donde llegamos hasta el centro de la viga y la columna. Si la vamos a modelar asumiendo que las conexiones son más fuertes, y esto también se puede hacer bien sencillo en SAP, pues entonces uno modelaría, ¿verdad?
estos segmentos como brazos rígidos. Eso era lo que yo hacía cuando yo modelaba, ¿verdad? En mi tesis. Lo que hace el modelo numérico de la referencia número 8 que yo les di, que fue el modelo que yo usé, pues permitía ponerle brazos rígidos a las columnas y a las vigas. SAP también lo permite. De hecho, SAP le puede dar cierto grado de flexibilidad si uno lo desea así, para considerar cierta deformación. Y también tiene un modelo no lineal para modelar las deformaciones de la zona de panel, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a primero a ver qué nos dice el AC7. Vamos a ver primero qué nos dice en hormigón y después verificamos qué nos dice en acero. Él es un poquito más explícito. Él no nos da una recomendación general como FEMA 357, sino que tiene en el capítulo de hormigón y en el capítulo de acero sus propias recomendaciones. Y aunque en el libro, en la parte de hormigón es bastante explícito, en realidad es bastante explícito en el caso de cómo modelarlo. En el caso, déjenme subir aquí un momentito. En el caso de análisis elástico, pues él, ¿verdad? Nos da en esa sección 10.4.221, nos dice cómo lo podemos modelar. Una manera de modelarlo es explícito, ¿verdad? Hacer un modelo con resortes rotacionales en la zona de conexión. SAP tiene eso y es simplemente hacer un clic, y así es que yo se lo estoy pidiendo que lo modelen en la asignación número 2 y lo vamos a ver. Pero si no, nos deja modelarlo de varias maneras. Una, ¿verdad? Sería, y no sé si nos lo deja modelar así, lo vamos a cotejar ahora, pero este modelo sería modelar hasta con las líneas de centro, ¿verdad? Llegando la viga y las columnas hasta el centro de la junta. Eso sería una manera implícita. Y otra nos dice que dependiendo de la resistencia de las columnas sobre la resistencia de las vigas, ¿verdad? Si es, en este caso, en la figura C es lo que se refiere a columna fuerte, viga débil, pues nos dice, pues modela las columnas con brazos rígidos, las vigas sin brazos rígidos. En el caso que sea al revés, ¿verdad? El diseño que no queremos en realidad, pero pues si ocurre, viga débil, viga fuerte, columna débil, pues lo hacemos al revés, modelamos las vigas con brazos rígidos y las columnas sin brazos rígidos. Y si estamos entre medio de viga débil, columna fuerte y viga fuerte, columna débil, que sería este caso, pues nos dice, pues modela brazos rígidos hasta la mitad de la conexión en ambos casos. Y esos son básicamente los tres casos que ella nos menciona cómo hacer. Y sí nos deja hacer el modelo implícito, que es modelar la línea, modelarlo como uno lo haría en un diseño elástico si no tiene un modelo explícito de conexiones de zona de panel, que es modelarlo hasta las líneas de centro. Ahora, que quede claro que eso es en análisis elástico. Cuando vamos a los procedimientos estático no lineal, pues ya ella lamentablemente no se refiere a esos modelos. Nos dice, a ver si le puedo dar un poquito más de zoom. Nos da una tabla, ¿verdad? Con los valores que debemos hacer, y hacer la curva básicamente no lineal y modelarla. Así que básicamente lo único que nos dice es que debemos modelarla. Yo traté de buscar si encontraba, ¿verdad? En el caso que la conexión sea más fuerte, si decía algo similar a lo que dicen los otros códigos.
pero no lo dice. Si nosotros vamos a la tabla 10, 12, no, 10, 10 creo que es, vamos, la chequeamos rápido, la tabla está aquí. Disculpen que la máquina está un poco lenta porque tengo muchos documentos abiertos y se pone un poco lenta. Básicamente la tabla 1010 es la que nos da las propiedades no lineales de las conexiones de hormigón y nos da, ¿verdad?, las rotaciones en cortante que aguanta, y nos dice que las capacidades las tenemos que sacar de ya sea de experimentación o de análisis racional. Y ahí pues yo les tengo que hablar un poquito más porque pues quizás no es tan obvio qué hacer. Y quizás yo vuelvo, ¿verdad?, podemos hacer este modelo o quizás podemos hacer un modelo rígido, ¿verdad?, y asegurarnos que la conexión no falle como si estuviéramos haciendo análisis elástico. Voy a buscar la curva, ¿verdad?, de deformaciones, ¿verdad? Básicamente la curva que nos pide que usemos es esta. Recuérdense que aquí ahora es fuerza cortante y aquí sería desplazamiento o rotación cortante, básicamente. Entonces la cosa es cómo uno consigue esta capacidad. Básicamente la capacidad en cortante no es tan complicada. El problema sería la rotación de excedencia, si alguna, como uno la estima, y pues el código es un poco mudo ahí, pero yo les voy a dar mis recomendaciones de cómo modelarlo. Vamos ahora a ver qué nos dice en acero. Porque todavía lo que quiero hacer antes de hablar de esta misma curva es repasar el comportamiento de una conexión de hormigón. Pero antes de eso quiero ver qué nos dice el código de acero. Vamos a hablar tanto de cómo ¿verdad?, de repasar el diseño de una conexión de hormigón y cómo se comporta. Tengo que hablar de las conexiones de acero porque básicamente los modelos como el que usa SAP y los modelos no lineales son más prácticos en realidad para el acero, pero se pueden usar para el hormigón. Y otras cositas más que quiero hablar de conexiones de acero que vamos a ver. Pero quiero ver primero qué nos dice en términos de modelación la conexión de panel de acero. Y para eso estamos en el capítulo 10, en acero sería el capítulo 9. Yo creo que apunté la página por aquí. Estoy como en la 190 más o menos. Debe estar por aquí, ¿verdad? Ya estamos en pórticos resistentes a aumentos de acero. Así que nos habla de la modelación de las zonas de panel. Y básicamente, le voy a dar un poquito de zoom, porque básicamente nos dice lo mismo que nos decía FEMA 356. Quizás un poquito más, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo que yo había leído, ¿verdad? Si la capacidad de la zona de panel excede la capacidad de las vigas que entran a la conexión y la rigidez es 10 veces más que la rigidez en cortante es 10 veces más. En este caso no dice la rigidez en cortante, simplemente dice la rigidez del panel convertido a un spring rotacional, que esa es la manera, ¿verdad?, que uno compara la capacidad cortante de la conexión de la zona de panel del acero con una capacidad en flexión. Así que mejoró quizás la manera en que lo expresa, pero está diciendo lo mismo que FEMA 356. Pues entonces no hace falta, si eso ocurre, que el panel es mucho más fuerte y rígido, pues podemos otra vez modelarlo como brazos rígidos.
También nos permite usar el modelo implícito. De hecho, nos dice podemos usar conexiones parcialmente rígidas o el centerline análisis, que sería el modelo implícito, donde dijimos que las líneas de las vigas llegan hasta el centro, las vigas y las columnas llegan hasta el centro de la conexión. Así que básicamente nos está diciendo lo mismo. Déjenme ver si hay algo más por aquí. Sí, porque esto otra vez es para análisis elástico, pero básicamente cuando vamos al análisis no lineal, pues nos dice que si entendemos que hay que modelar básicamente nos dice que si el panel permanece elástico, que va a pasar si se cumple lo que dice aquí, podemos usar, ¿verdad?, esa misma manera de modelarlo. Si vamos a entrar en el rango no lineal, pues obviamente tenemos que establecer un modelo no lineal, ¿verdad?, que eso es de lo que vamos a hablar. Así que lo que dice para el caso no lineal se refiere al análisis elástico, a menos que de verdad haya que modelar el comportamiento no lineal de la zona de panel. En ese sentido es un poquito mejor que lo que nos dice en hormigón, porque en hormigón pues como que no nos dice, mira, si la conexión permanece elástica, usa las recomendaciones, ¿verdad?, que nos dan en la parte de modelación elástica, ¿verdad? Otra vez refiriéndome yendo a la parte de hormigón, refiriéndome a que no nos dice, bueno, si la zona de panel se mantiene elástica, pues puedes usar estas recomendaciones, ¿verdad?, de modelar rígido, modelar implícito, lo cual yo considero que pues, es lamentable que no lo diga, porque si uno tiene un diseño donde la conexión no va a ser un punto que entre en rango no lineal, pues yo entiendo que uno puede sí modelarla ya sea con brazos rígidos o quizás con estas recomendaciones. O como yo les pedí en la asignación, que yo les dije, pues usen un modelo, ¿verdad?, explícito, pero la realidad es que lo estamos modelando elástico. Y mi recomendación va a seguir siendo esa o similar a esa en términos de cómo modelarlo para el caso no lineal. Otra vez, antes de seguir, recuerden que uno no quiere, ¿verdad? Uno no desea comportamiento no lineal en la conexión, no es el sitio ideal donde uno quiere disipar energía. Así que si uno tiene, estos métodos se usan muchas veces, o en la mayoría de las veces para evaluar la estructura. Si uno va a evaluar estructuras de pórtico y ellas van a entrar en el rango no lineal en la conexión, pues quizás ya eso es algo que, aunque uno lo haga en el modelo, quizás es algo que después uno cuando esté rehabilitando quiere evitar. Y ya sea rehabilitando las conexiones, lo cual quizás es un poco complicado, ¿verdad? O otra vez limitando desplazamientos de tal manera que las conexiones no entren en ese rango no lineal. Así que hasta cierto punto yo estoy de acuerdo con que uno haga un modelo elástico y se asegura que la conexión no llegue a capacidad. Pero podemos hacer el modelo no lineal. Y si entran en el rango no lineal y estamos dentro de los límites que nos da la tabla 10-10, ¿verdad? Básicamente, dependiendo del confinamiento que tengamos en la conexión, dependiendo del cortante comparado con el cortante que se genera en las columnas debido al análisis, y dependiendo de la carga axial, pues nos da ciertas rotaciones. Cuando la conexión no está diseñada, ¿verdad?, no tiene acero de confinamiento, vamos a decir que las cargas axiales, la realidad es que si vemos la rotación plástica es igual, no importa la carga axial, ¿verdad? Básicamente nos da los mismos números. Inclusive dependiendo del cortante tampoco vemos que cambie mucho en el caso donde las conexiones no están diseñadas. Quizás en el primer caso nos permite un poquito más de rotación, si el cortante es un poco más bajito.
Pero podríamos entrar un poco, es lo que nos está diciendo. Y se fijan, esto es una rotación bastante pequeña, .015 y .005. Así que no está mal modelarlo no lineal, ¿verdad? Y como les dije, no va a ser muy diferente el modelo. En SAP es bien sencillo hacerlo y vamos a tratar de explicarlo. Vamos ahora a ver qué modelos podemos usar para hacer modelación no lineal. Y voy a ir primero a acero. Voy a hablar primero de acero. Y después vamos a hablar de hormigón. Así que voy a coger una pausa para buscar el documento donde tenemos los modelos no lineales de zonas de panel.